En esta hora quiero darle la bienvenida en el estudio de aquí de Guayaquil a la ministra de Salud, Catalina Andreamuño. Muy buenos días, ministra, gracias por acompañarnos. Liz, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay preocupación, nerviosismo ante el aumento de casos confirmados de contagio por el coronavirus en otras partes del mundo, pero acá, además de eso, hay incertidumbre al no poder todavía saber si el ciudadano chino es o no el primer caso confirmado de este virus acá en el Ecuador. A propósito de eso, ministra, ya el presidente Moreno dijo que estamos en cola en el CDC para obtener los resultados, pero ¿han tenido quizás alguna información reciente, alguna fecha tentativa de entrega de esos resultados? Bueno, nosotros habíamos mencionado que las pruebas están en el CDC. Nosotros necesitamos una respuesta por parte de ellos. Apenas estén los resultados totalmente validados, el CDC de Atlanta informa al Ministerio de Salud Pública, a la OPS y a la OMS, y nosotros inmediatamente informaremos a la ciudadanía. Pero todavía no se puede hablar de una fecha tentativa en que ya esos resultados estén acá en el país. Nosotros estamos haciendo el seguimiento para que nos entreguen las pruebas, los resultados de manera pronta. El país conoció de eso el domingo, ya va a ser una semana. ¿Cuándo ustedes enviaron esos resultados? ¿Cuál es la vía de envío también de las pruebas, no? Bueno, las pruebas fueron enviadas siguiendo todo un protocolo, todo un algoritmo, porque recordemos que son pruebas de carácter biológico. No es cualquier muestra, no es un papel, no es una caja que se envía. Y seguimos los protocolos y fueron enviados y ya se encuentran en Atlanta. Ahora, ¿cuál es la diferencia quizás entre las pruebas que se realizan? ¿A qué me refiero? Aquí en Guayaquil hubo un caso sospechoso por los síntomas de que podía ser coronavirus en el Hospital Luis Bernaza, pero en menos de 24 horas hubo la respuesta y se descartó que se tratara de un caso de esa enfermedad. ¿Por qué en ese caso sí se pudo y en el caso del ciudadano chino estamos esperando ya, como digo, hace una semana y no tenemos resultados? Bueno, Liz, te explico. El caso del paciente de Luis Bernaza de Guayaquil es totalmente diferente porque ellos hicieron pruebas de descarte. Hicieron pruebas para otros virus respiratorios, otros virus, y salió positivo para uno de ellos. Entonces ahí se hizo el diagnóstico por descarte y ya no hubo necesidad de hacer la prueba del coronavirus. Pero quiere decir que ese descarte también se le realizó al ciudadano chino y al no haber salido ninguna positivo para ninguna de esas tipos de influencias o de pruebas, es que surge la posibilidad de que pueda tratarse de un caso confirmado de coronavirus. Nosotros hicimos las pruebas respiratorias de los virus y nos salieron negativas y por eso es que tomamos la muestra para determinar si es posible caso de coronavirus. Ahora, ¿cuál es el estado de salud actual al momento? Se acaba de publicar un comunicado ahora a las 6 de la mañana informando que ha respondido bien hemodinámicamente al tratamiento de hemodiálisis que se le ha hecho. Cuando ustedes dieron una rueda de prensa hace 2 días se hablaba de que había una alta probabilidad de que falleciera, pero horas más tarde se hablaba de que estaba oxigenando mejor. Esto, más lo que se ha publicado el día de hoy, nos lleva a pensar que aunque está grave, podría comenzar a verse una leve mejoría, quizás se estén reduciendo esas posibilidades de que pudiera fallecer. Bueno, el paciente se encuentra en iguales condiciones, nosotros estamos vigilantes de su evolución. Iguales condiciones, igual de grave. En las iguales condiciones que estaba hasta el día de... Pero ¿y esta mejoría en cuanto a la ventilación, esta mejoría en cuanto al tratamiento de hemodiálisis? ¿Hacia dónde puede apuntar? A ver, el paciente se le está haciendo todo el tratamiento, él está en las mismas condiciones que estuvo hasta el día de hoy a las 6 de la mañana. El paciente, nosotros estamos vigilando que se le dé todo el tratamiento necesario para una evolución. Ahora es importante precisarlo, ministra, porque lo cierto es que hay una serie de información que circula, información que posteriormente debe llegar también a conocimientos de ustedes, porque en las redes sociales después publican y ponen falso con unas letras rojas muy grandes, pero hay todo este tipo de comentarios de que si ya falleció hace unos días atrás, se habla ahora de que habría parte del personal médico, una doctora que aparentemente también está en observación porque estuvo en contacto con él. Entonces, esta proliferación de mensajes que crean más nerviosismo y hasta pánico, ¿no cree que se debe precisamente a una falta de información continua oficial? Bueno, nosotros estamos informando por los canales oficiales, estamos emitiendo boletines de prensa, yo estoy haciendo vocerías en los medios y llamo a la ciudadanía a mantener la calma. Yo creo que es el momento de que el Ecuador esté más unido. Hemos pasado algunas crisis y las hemos superado juntos de la mano. Sigan siempre los medios oficiales, no crean rumores porque realmente eso causa más daño que el mismo virus, ¿no? El mismo coronavirus es la desinformación lo que causa el malestar. Pero por ende no debería haber, por eso digo, quizás información de manera más continua con un portavoz que puede ser usted o alguien que sea
que tenga los conocimientos oportunos y que esté constantemente informándonos para evitar que hasta que no sepamos incluso los resultados de si tenemos o no ya el primer caso de coronavirus acá en el país, podamos mantenernos más tranquilos ante lo que estamos viendo, porque lo que preocupa, a diferencia quizás de otros virus que hemos tenido como la H1N1, es que en su momento había la vacuna. Para este coronavirus todavía no hay una vacuna y vemos cómo el contagio avanza rápidamente en países como potencias como China. Así es. Sí, por eso te mencionaba que nosotros estamos informando. Cada cierto tiempo damos información sobre el estado de salud del paciente. Informamos también sobre la vigilancia que estamos haciendo en los puertos, aeropuertos, en las terminales, en las fronteras. Estamos informando a la ciudadanía, estamos dando vocerías, todos los coordinadores zonales de salud, yo en lo personal y el director de vigilancia epidemiológica. Estamos informando a la ciudadanía, por eso le pedimos que se sigan por la información real los voceros oficiales. Ahora, al haber salido el ciudadano chino negativo en las pruebas que le hicieron, que son las que tenemos capacidad acá de ver algún otro tipo de virus, y eso lleva a pensar que podría ser por los síntomas que tiene, quizás el primer caso de coronavirus, ¿qué pasa si da negativo? ¿Qué podría decirse que tiene entonces el ciudadano chino? Bueno, igual se le siguen haciendo otro tipo de exámenes. Estamos determinando mediante pruebas de laboratorio, le hacemos exámenes continuamente, pero tenemos que esperar los resultados oficiales. Ahora, es una larga espera. Colombia, sus casos sospechosos los descartó rápidamente y fueron enviados también al CDC. Ellos en Brasil también, hablo de países de nuestra región. ¿Por qué en nuestro caso se están demorando tanto? Bueno, yo te mencionaba que en el caso de Perú es la misma situación que pasó con el paciente de Luis Bernaza. Y en el caso de Colombia tuvieron una demora de aproximadamente 2 semanas la entrega de los resultados. 2 semanas, o sea que esa podría ser la proyección en nuestro caso. No necesariamente, porque nosotros hemos hablado para que realmente la OPS nos está apoyando, porque nosotros fuimos un país que reportó de manera oportuna el caso. Entonces, le estamos haciendo el seguimiento a diario para que nos entreguen los resultados. Ahora, vamos a tener que hacerlo así cada vez que se presente un caso sospechoso de coronavirus, tener que mandarlo al CDC de Atlanta y esperar todo ese tiempo hasta que dejemos de estar en cola para poder recibir los resultados. No. Los protocolos indican que cuando es el caso primario, es decir, el primer caso a nivel mundial, o sea, todos los países tenemos que seguir el mismo protocolo, tenemos que enviar la prueba al CDC de Atlanta o a un laboratorio en Canadá, pero es en el primer caso, nada más. Ya en los siguientes casos que se presenten, ya podemos tener la capacidad resolutiva acá en el Ecuador. Sea ese caso, ese primer caso negativo o positivo. Exacto. Solo que sea positivo o negativo, solo es el primer caso que se realiza en el CDC de Atlanta. Tenemos los reactivos ya para hacerlo acá en el Ecuador en caso de que hayan casos posteriores una vez que hemos recibido esa respuesta de Atlanta, y se lo pregunto porque la autoridad de la OPS, de la OMS acá, decía que Ecuador ha sido el primer país al que se le han entregado estos reactivos para poder realizar esas pruebas, y el vicepresidente en un programa que grabó pues previamente decía que ya ayer deberían estar esos reactivos aquí. Los tenemos. Efectivamente llegaron el día de ayer, tenemos esos reactivos que nos entregó la OPS. Somos el primer país en América que tiene los primers, los reactivos, y esto es porque el país tuvo la capacidad de notificar oportunamente el caso. Ahora, ¿cómo estamos preparados para enfrentar ese caso en cuanto a la parte médica? Es decir, hemos visto en otros países cómo, para hacerlo de manera más sencilla y que todos nos entiendan, cómo el personal médico se blinda de cierta forma con trajes especiales. Contamos aquí, por ejemplo, con ese tipo de trajes que proteja a ese equipo médico que trata a los casos sospechosos de coronavirus. Bueno, nosotros estamos preparados, hemos socializado con nuestro personal de salud los lineamientos dictados por la OPS, contamos con los equipos de bioseguridad, porque también tenemos que garantizar la seguridad de nuestro personal de salud. Ahora se habla de una doctora que estaría en observación, incluso se dice que podría estar en el Carlos Andrade Marín en observación por sospecha también, y que habría estado en contacto con el ciudadano chino. ¿Podría confirmar o más bien desvirtuar eso que hasta ahora se ha manejado como un rumor? Bueno, le comento que esto se trata de una profesional que hizo una pasantía en el hospital. No estuvo en contacto directo con el paciente. El hospital del IES nos notificó que han hecho pruebas de descarte de enfermedades respiratorias y el diagnóstico es una influenza de tipo B. Queda descartado, entonces. Queda descartado. ¿Se han suspendido las pasantías? Porque usted decía es una persona que hizo una pasantía. Sí, ella ya han tomado en ese sentido? A ver, ella terminó su pasantía y ya está trabajando en el hospital, en uno de los hospitales del IES.
Ahora, se hablaba de que también se estaba monitoreando los 42 pasajeros que vinieron juntos en el vuelo con el ciudadano chino. ¿Qué tipo de monitoreo les dan? ¿Qué tipo de acercamiento, de control? ¿Los llaman cada cierto tiempo? ¿Se les realizan pruebas? ¿Cuál es el control que se está haciendo con ellos? Bueno, nosotros estamos haciendo con ellos una vigilancia epidemiológica. Tenemos los datos de ellos, el lugar donde viven, y se hace un monitoreo y un seguimiento a diario. Lo importante es saber si ellos se encuentran sin síntomas. Hasta ahora los 42 se encuentran sin síntomas. Los 42 se encuentran sin síntomas. Ok, ahora, acá en el país hay una importante colonia de ciudadanos chinos en las diferentes ciudades. Guayaquil concentra una gran población de ciudadanos chinos. Tenemos relaciones comerciales con este país, por ende hay un flujo importante de ingresos, sobre todo a través del aeropuerto, gente que va y viene. ¿Cómo es el control que se realiza específicamente en ese sentido a los pasajeros que arriban acá al país, en los aeropuertos? Porque hemos visto, sí, usted ha hecho un recorrido, primero lo hizo acá en Guayaquil, pues en Quito, muchos no han entendido eso porque el posible caso está en Quito, no acá en Guayaquil, y hemos visto como recorridos, ha habido este contacto, hay gente que está dando información, pero ya dentro, ¿cómo es ese control del pasajero que llega? Ya, nosotros tenemos contacto con la Dirección de Aviación Civil. Ellos, los tripulantes, nos informan si existe algún pasajero que tenga alguna sintomatología e inmediatamente informa al puesto de salud que está en los aeropuertos. Entonces, ellos nos dan la información y el personal de salud le da la atención médica. ¿Pero cómo lo constatan ellos? ¿Simplemente visual porque le parece que alguien puede tener algún síntoma? Porque habrá gente consciente que a lo mejor diga, me siento mal, tengo fiebre, tengo este síntoma febril, pero habrá gente que a lo mejor tiene temor a ser discriminado, que pase algo y puede ocultarlo. Entonces, ¿en base a qué la aerolínea determina que hay una persona que puede venir con estos síntomas? Como para tomar las debidas precauciones con esa persona específicamente. Bueno, la aerolínea, como yo le manifestaba, ellos nos dan la información en caso de que algún pasajero pueda manifestar que tenga alguna sintomatología, ¿no? Entonces, nosotros ahí le va al departamento médico y le hacemos el control y el seguimiento. Eso es en los casos generales, ¿no? Pero en aquellos casos que vengan pasajeros de los lugares donde se han presentado la enfermedad, ahí se hace un estricto control de cada uno de los pasajeros. Pero debido a la facilidad del contagio y a cómo va aumentando, porque si uno se da cuenta, por ejemplo, en China las cifras de aumento entre un día y otro son bastante altas, y ahora pues precisamente se declara una emergencia por la preocupación en los países que tienen sistemas de salud débiles, y por eso se adopta esa emergencia, porque puede haber ese contagio también fuera. ¿No deberíamos hacer un control más estricto, no simplemente basarnos en lo que pueda decir alguien, me siento mal, como le digo a la persona de la aerolínea, sino sí llevar un control más riguroso con todos los que están ingresando acá al país? Bueno, le comento que nosotros vamos a implementar termómetros termográficos, que son una pistola, una cámara que detecta la temperatura corporal. O sea, es como un termómetro. Es como un termómetro, es una pistola con una cámara que nos determina la temperatura corporal. Pero ¿cómo hacemos para poder ponerle el termómetro a todos? Porque siempre va a haber alguien que por el apuro se puede filtrar. Bueno, eso le digo que es en los casos de aquellos aviones que vienen de los lugares donde se ha presentado la enfermedad. Nosotros igual estamos poniendo en los otros puntos también estos puntos de información, estas brigadas de salud en todos los aeropuertos, pero le estamos haciendo énfasis en aquellos aviones que vienen de los lugares donde se han presentado la enfermedad. Pero, por ejemplo, hay casos en otros países, si mal no recuerdo el caso que se confirmó en Alemania, no era una persona que provenía precisamente de China, era una persona que venía de España, pero que había estado en contacto en España con alguien que en un seminario que había estado en China. Entonces, eso de ahí nos da la pauta de que no necesariamente tiene que venir de un lugar de un país de contagio. Claro, sí, sí, pero nosotros le hacemos el seguimiento exhaustivo a eso. También quiero decirle a la ciudadanía que esto es una enfermedad nueva. Nosotros estamos día a día alimentándonos, trabajando de la mano de la OPS, y ya se tiene la determinación que la transmisión no es antes, la transmisión se da cuando el paciente, cuando la persona presenta la sintomatología. Ahora, pero precisamente por eso, por ser nueva, no deberíamos ya habernos blindado, porque también conocemos las debilidades que tenemos como país, las necesidades que tenemos como país. No deberíamos habernos blindado y quizás haber adquirido equipos, estos tipos de escáneres que te pueden evaluar, que así pasamos todos los que ingresan, pueden pasar todos por ese filtro, y va a ser una prueba incluso más segura que nos va a dar más tranquilidad. Bueno, a ver, le comento que nosotros apenas tuvimos conocimiento de la enfermedad, nos hemos preparado, hemos trabajado de la mano con la OPS, hemos trabajado en base a los lineamientos de la OPS
y estamos haciendo todo para garantizar y cuidar y preservar la salud de los ecuatorianos. Pero lo que se siente, ministra, es que hay una campaña así de enseñarnos cómo prevenir, de lavarnos las manos constantemente, de taparnos la cara para estornudar o para toser, pero que somos más reactivos ya en lugar de preventivos, en la parte que les corresponde quizás a ustedes en este tipo de equipamiento para poder también determinar los casos o en si tenemos la infraestructura necesaria en el caso de que se llegara, Dios no lo permita, confirmar que tenemos ya coronavirus acá. A ver, te comento que no. Nosotros hemos trabajado constantemente en lo que son las medidas preventivas. Recordemos que recientemente tuvimos una campaña contra la influenza y las medidas preventivas de la influenza y coronavirus son similares. Nosotros tenemos que hacer énfasis que lo más importante es la prevención. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo, socializando. Y en cuanto a la pregunta que usted me hace de la infraestructura, nosotros tenemos identificados hospitales centinelas donde tenemos la articulación tanto de la red pública como la red privada. Tenemos identificados estos hospitales que van a poder prestar la atención a los posibles casos de coronavirus. O sea, normalmente un paciente, de lo que hemos visto, que tiene coronavirus, termina en un área de terapia intensiva. Acá tenemos la suficiente capacidad en las áreas de terapia intensiva para poder recibir en algún momento dado los pacientes que podamos tener o la cantidad de contagiados que pudieran darse en los hospitales públicos, o van a tener la necesidad de hacer convenios con las clínicas privadas también para poder hacer uso de esas áreas específicas. A ver, yo te estaba explicando que tenemos una red pública y una red integrada, pública y privada. Nosotros ya tenemos identificado a cuáles hospitales podemos enviar, pero lo importante es que la ciudadanía tiene que conocer que estamos trabajando articuladamente, tanto el sector público como el privado. Pero es que, por ejemplo, se hablaba que acá en Guayaquil esos hospitales son el Hospital del Guasmo y el Hospital de Infectología, que son los que se han habilitado. ¿Cuentan con cuántas áreas hay, por ejemplo, de terapia intensiva? ¿Cuáles son los de la red privada, a lo mejor, con los que tienen esto? Y se lo pregunto, ministra, también porque después de que se hizo ese convenio entre el Ministerio de Salud y las clínicas privadas, y que pasaron por estos problemas de que no se les cancelaba, que había una deuda con ellos, hubo cierta resistencia por parte de este grupo privado, de los grupos privados, para poder nuevamente quizás facilitar cuando hay algún tipo de necesidad. Entonces, por eso le pregunto si ahora hay esa disposición y esa predisposición de también colaborar. Bueno, nosotros también tenemos identificado el Hospital Naval, el Hospital Luis Bernaza, el Hospital Francisco y Casa de Bustamante y el Hospital Roberto Gilbert. Estamos verificando y vamos en los días posteriores a trabajar con el ASHPE, porque tenemos que, como le decía anteriormente, unificar, aunar esfuerzos e integrar tanto la red pública como la red privada para poder garantizar. Pero por lo pronto nosotros acá en Guayaquil tenemos identificado esos hospitales y a nivel de lo que es país tenemos identificado 15 hospitales centinelas. ¿Pero por qué esperar más tiempo? Usted me acaba de decir, vamos a reunirnos con el ASHPE, que es la Asociación de Hospitales Privados o Clínicas Privadas. ¿Por qué me dicen nos vamos a reunir y por qué no lo han hecho ya? ¿No deberían haberse ya sentado a conversar? Ya hemos conversado, sino que nosotros tenemos los 15 hospitales centinelas, donde nosotros estamos garantizando que vamos a tener esos lugares para poder atender nuestros pacientes, pero necesitamos ampliar, como ya se decretó la emergencia de salud de importancia internacional, de interés internacional, nosotros tenemos ya que activar ciertos protocolos. El día de ayer activamos la Mesa Técnica 2, donde nos reunimos las instituciones gubernamentales con la OPS y empezamos a delinear qué otras acciones podemos tomar para poder atender los posibles casos. Ahora, una vez declarada esta emergencia, usted mantuvo una reunión también con el embajador de los Estados Unidos. ¿A qué acuerdo llegaron quizás de cooperación dentro de esta emergencia para nuestro país específicamente? Bueno, sí, el día de ayer nos reunimos con el embajador y precisamente topamos el tema de cooperación. Cooperación tanto en vigilancia epidemiológica, cooperación en el tema de infraestructura, en el tema de medicamentos, todo siempre trabajar de manera conjunta. Y eso ya empezamos la reunión y en los próximos días vamos a concretar en sí cuál va a ser el apoyo de los Estados Unidos para el Ecuador. Pero ya haciendo el análisis específico, cuando hablamos de cooperación en vigilancia médica, ¿a qué nos referimos específicamente? ¿Cómo ellos podrían colaborar de esa manera con nosotros? Bueno, ellos podrían colaborar con nosotros en el tema de la vigilancia epidemiológica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que ellos nos pueden traer expertos en epidemiología para apoyarnos a nosotros. Cuando hablamos de apoyo en infraestructura, ellos mencionaban el tema de facilitarnos escáner para medir temperatura corporal. ¿Podrían ellos traerlos entonces? Esa fue la propuesta nuestra.
estamos a la espera de la respuesta por parte de ellos. ¿Y cuándo podría haber posiblemente esa respuesta por parte de ellos? Bueno, nosotros quedamos en conversar el día de hoy. Yo creo que ya hoy día definimos en sí cuál va a ser la cooperación por parte de los Estados Unidos. Usted, al ser la representante de la cartera de salud y tener que afrontar esto que se está viviendo, ¿considera que es suficiente lo que está haciendo el país o cuál podría ser el panorama una vez que se entreguen los resultados y de ser positivo este caso de coronavirus acá en el Ecuador? ¿Cuál cree usted que podría ser el panorama y la proyección para nuestro país? Bueno, yo quiero decirle a la ciudadanía que nosotros estamos preparados para llevar adelante cualquier situación. Estamos trabajando de la mano con la OPS y quiero que la ciudadanía mantenga la calma, que estamos totalmente preparados para enfrentar cualquier tipo de situación. Debemos sentirnos tranquilos. Sí, debemos sentirnos tranquilos, que puedan apoyarnos en el tema de no crear noticias falsas. Garantizando la transparencia y la información oportuna por parte del Ministerio de Salud. Total transparencia desde el principio. Nosotros notificamos que existía este caso sospechoso. Vamos a seguir informando a la ciudadanía para que no tengan rumores ni noticias falsas. Sin duda alguna no podemos evitar la incertidumbre al ver la demora cuando notamos que en otros países quizás ese descarte o esa confirmación es más rápida. Acá ya vamos a llegar a la semana sin saber, como digo, con esa incertidumbre de si se trata o no del primer caso de coronavirus en el país. Estamos a la espera de eso, ministra. Quiero agradecerle que haya estado acá con nosotros en los desayunos de 24 horas.